Bueno, buenas tardes muchachos. En el día de hoy les vamos a exponer el tema del protocolo de DNS. Los integrantes del grupo son Iván Carvajal Acevedo, Henry Mosquera, David Perdomo y quien les habla, Nicolás Osechi. Bueno, entonces el protocolo de DNS nació de la necesidad de facilitarnos el acceso a los servidores de Internet, ¿sí? Permitiendo hacerlo por un nombre en vez de una dirección IP. ¿Sí? Entonces se podría decir DNS es una base de datos que almacena información necesaria para los nombres de dominio. ¿Sí? Entonces, eh, esta base de datos es distribuida y jerárquica. ¿Mm? ¿Qué usos tiene el DNS? Principalmente tiene dos usos y es la asignación de nombres de dominio a dirección IP y la localización de los servidores de correo electrónico correspondientes a cada dominio. ¿Mm? Continuando. Entonces, ¿qué es un NIC? Un NIC, pues, es un acrónimo de Centro de Información sobre la Red. Bueno, ya como su nombre lo indica, es una institución que se encarga de asignar los nombres de dominio en Internet, ¿sí? Eh, Estos nombres de dominio pueden ser genéricos o por países, ¿sí? Existe un NIC por cada país en el mundo y cada uno de estos es responsable por todos los dominios con la terminación correspondiente en su país, ¿sí? Por ejemplo, México, la terminación top es .mx, Colombia es .co, etc. Otro concepto importante es el FQDN, viene siendo el acrónimo de dominio plenamente calificado, ¿sí? Esto significa que es un nombre de dominio ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que especifica la posición absoluta del nodo del árbol jerárquico del DNS. Bueno, ahorita más adelante hablaremos de eso. Eh, bueno, ¿cuáles son los principales componentes de un DNS? Entonces, se compone de tres grandes eh, personajes, por decirlo así. Entonces, primero está los clientes DNS. Los clientes DNS podría decirse que es un programa que se ejecuta en la computadora de un usuario y genera peticiones DNS de resolución eh, pues, que aluden a un servidor DNS. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser qué dirección IP corresponde, no sé, a un nombre de dominio. ¿Sí? Entonces, bueno, esos serían los clientes, los que generan las peticiones y luego los que reciben las peticiones son los servidores DNS, ¿sí? Que vienen siendo los que contestan las peticiones a los clientes y además son recursivos, es decir, tienen la capacidad de reenviar la petición a otro servidor, pues si no disponen de la dirección solicitada, ¿sí? Y por último, tenemos las zonas de autoridad, pues son como las más importantes. Por decirlo así, estas se encargan de almacenar la información de los nombres de dominio y los subdominios, ¿sí? Entonces, por decirlo así, cada zona de autoridad abarca una cantidad de dominios, ¿sí? Y pues la información correspondiente a cada subdominio. Estos subdominios pueden ser delegados a otras zonas de autoridad, ¿sí? Entonces, eh, es así como funcionan los DNS, múltiples computadoras en distintos lugares conectados. Por último, tenemos las herramientas. Las herramientas principales pues para hacer consultas, principalmente, está Host, ¿sí? Host pues es una herramienta para hacer consultas en servidores DNS, para buscar direcciones IP. ¿Sí? Como pueden ver en esta imagen, en la imagen inferior derecha, perdón, superior derecha, estamos haciendo una consulta al
dominio de google.com. Y allí nos responde con la dirección IP de Google. ¿Sí? Nosotros podemos escribir esta dirección IP y nos va a redirigir al buscador de Google. Luego está la herramienta DIC. Bueno, esta herramienta funciona de forma similar a Host, pero es más flexible en el sentido de que pues la mayoría de administradores utilizan esta herramienta para diagnosticar problemas de DNS, ¿sí? Tiene más flexibilidad. Y por último está Whois, ¿sí? Que pues regresa la información correspondiente a un determinado dominio. ¿Sí? Entonces, pues es un comando básico y pues, pero puede ser muy útil a la hora de saber información del dominio que estoy apuntando. Esto sería. Luego continuamos con la configuración de servidor de nombre de dominio a cargo de nuestro compañero Henry Mosquera Pérez. Buen día, compañeros. Prosiguiendo con la exposición, me toca hablar sobre la configuración de servidor de nombre de dominio. Bueno, empecemos con esta parte. Bueno, hay un aspecto muy importante que tratar en cuanto a los DNS. Tenemos algo llamado BIN, que es una implementación del protocolo DNS. ¿De qué se encarga esta implementación? Bueno, esta implementación se encarga de varias cosas. La primera, de otorgarle un named, aquí se llaman así en este aspecto, se encarga de otorgarle un nombre, se encarga de otorgar herramientas para verificar operaciones, que los llaman bin utils, y también provee una biblioteca para resolver esos nombres de dominio que tenemos en el primer aspecto. Entonces, bin se encarga de otorgar nombres de dominio en Internet. Principalmente es eso, de eso trata bin. Bueno, en bin tenemos 4 pasos por seguir para hacer uso de esta herramienta. El primer paso es instalar como tal el bin. Este paquete incluye una descripción y esa descripción dice que incluye las herramientas y los nombres para el servidor DNS. El segundo aspecto tenemos binlibs, que son las bibliotecas que nos permiten interactuar con los servidores DNS. El tercero, en este caso no lo vamos a usar porque está un poco deprecated o obsoleto, pero anteriormente existía algo que se llamaba bin chroot, que se encargaba de la seguridad para el servicio. Y por último tenemos el bin utils, que es una colección de herramientas para consultar servidores DNS. En este caso solo vamos a trabajar con la primera, la segunda y la cuarta equipamientos lógicos o paquetes de la herramienta bin. Bueno, prosigamos. Vamos a ir a la terminal de nuestro servidor. En este caso yo estoy usando una terminal del servidor Ubuntu Server 20.04.3. Bueno, empezaremos con el tutorial. Lo primero que se debe hacer es instalar los paquetes que mencioné anteriormente, que están instalados en bin 9. Esto es para instalar la versión bin 9, 9.9 del paquete. Eso es un paquete, porque él viene con librerías también. Bueno, tenemos la instalación del paquete. Vamos a instalar bin 9, bin 9.9. Entonces procedemos a hacer la instalación. Sudo para permiso de administrador, apt-get install bin 9. Tenemos la contraseña del servidor. Esperamos a que instale. Esto nos permite obtener todas las herramientas de bin 9 para la cuestión de seguridad. Y bin 9 utils son las herramientas, las librerías necesarias para poder otorgar los names a los servidores. Esperamos que termine de instalar. Bueno, ya terminado de instalar. Seguimos con el paquete de los utils, de las librerías. Vamos a limpiar la consola para ver correctamente. Entonces seguimos con el siguiente comando, sudo apt
get install bin 9 utils. Listo. Me sale que ya la tengo instalada porque previamente hice unas pruebas, pero ahí ya ha instalado las utilidades o las librerías necesarias. Bueno, es necesario para poder utilizar un servidor DNS crear unas firmas digitales, pero para ello necesitamos asignar esas firmas digitales a un grupo. Entonces, para efectos de la práctica, vamos a crear un grupo que se llame Name para seguir los pasos que nos indica el libro. Entonces tenemos sudo add grow name. Ahí ya hemos creado un grupo. El siguiente paso es crear una llave para poder hacer uso de ese servicio, de ese servidor DNS. Entonces, rndc conf in -a. ¿Qué nos quiere decir -a? -a es un algoritmo de encriptado. -b significa los bytes de los cuales va a hacer uso. En este caso vamos a usar 512 bytes. Y c quiere decir el nombre que va a tener la llave. En este caso la llave va a llamarse rndc.key y vamos a ubicarla en la rama etc o en la carpeta o directorio etc. Vamos a crear la llave. Dice, se ha escrito la llave rns.key. Prosigamos con el siguiente comando. El siguiente comando es sudo chown root name rndc.key. ¿Qué quiere decir este comando? Este comando está asignando esa llave para que sea propiedad del grupo root y del grupo name. Es decir, podemos hacer uso de esa llave en los dos tipos de grupos. En el grupo que acabamos de crear, name, y en la raíz. Ya se ha asignado. Por último, tenemos que asignar los permisos de lectura y escritura a esa llave. Entonces vamos a usar sudo chmod 640 permiso de lectura y escritura rns.key. Listo, se han asignado los permisos de lectura y escritura. Con esto ya hemos hecho dos aspectos muy importantes, la instalación de paquetes y creando una firma digital para hacer uso del servidor DNS. Bueno, el siguiente aspecto que tenemos aquí es para actualización de servidores DNS raíz. Esto es un aspecto muy importante porque es necesario obtener las últimas actualizaciones del servidor DNS que tenemos actualmente. Entonces vamos a hacer uso de un paquete que se llama named k, que está presente en esta dirección URL o en esta URI. Entonces vamos a proceder a descargarla. Un momento. Entonces vamos a abrir la terminal y vamos a crear o a descargar ese aspecto necesario que es ese named.k que nos permite manipular esas actualizaciones de servidores de DNS raíz. Entonces, procedemos a descargarlas con sudo wget para obtener -n www.internic.net domain named.root -o para que se crea en el servidor. Pero anteriormente, para hacer uso de este comando tenemos que crear una carpeta. Tenemos que verificar que esta carpeta named exista. Si no existe, la creamos. Entonces vamos a dirigirnos a la raíz. Vamos en el home, vamos en la raíz y vamos a mirar los directorios que tenemos. Como vemos aquí abajito se encuentra el directorio var, que es el último. Entonces vamos a acceder a ese directorio. Vamos a mirar qué tenemos ahí. Como podemos ver, no existe la carpeta named. Entonces vamos a crearla. Con mkdir y vamos a crear la carpeta named. Verificamos que se haya creado. Ya se ha creado, ahí tenemos la carpeta, vamos a acceder a la carpeta. Vemos que no hay nada. Entonces está todo correcto. Entonces, como estamos en la carpeta,
named, no es necesario copiar toda la última ruta. Solo podemos decir que nos descarga a través de sudo wget desde esa URI, que nos descargue el named.k, que es la configuración de archivos de raíz. Domain.root -o, entonces solo necesitamos el named.k. Un momento, agrando un poco. Ahora, ahí vemos que ya se ha descargado la llave. Eso es perdón, la llave no. El archivo de configuración de raíz. Entonces ya tenemos ese archivo de configuración muy importante. Vamos a verificar que se encuentra ahí. Efectivamente se ha descargado el name.k, que es la configuración. Entonces ya hemos hecho esa parte importante. Ahora, como ya hemos creado un grupo que se llama named, entonces tenemos que asignarle permisos a ese archivo que acabo de descargar, que es muy importante. Entonces tenemos que asignarle permisos para que se haga uso de, de los dos grupos. Entonces sería sudo show root para que sea usado por root y named, y vamos a darle la ruta completa. Bueno, en este caso no es necesario dar la ruta completa. Como ya estamos en la ruta, entonces solo le podemos dar al archivo named.k. Listo, ya se ha otorgado el permiso y tenemos que darle el permiso ahora de lectura y escritura a esos dos grupos. Vamos a ver, sudo chmod 640 de lectura y escritura a named.k, 640, perdón, named.k. Listo, se ha asignado el permiso de lectura y escritura. Ahora, vamos a hacer algo muy importante. Tenemos que ir a named.conf, que es la configuración mínima para el archivo. Aquí en este aspecto, en este espacio, manejamos toda la cuestión de acceso al servidor DNS. Entonces, este archivo de configuración es extremadamente importante y en él vamos a trabajar. Para ello necesitamos descargar, lo mismo como hicimos con el named.k, necesitamos descargar la última versión del named.conf de una URI que está certificada, y ahí podemos encontrar ese archivo. Entonces vamos a extraer desde esa URL a nuestro servidor local. Entonces vamos a hacer uso de ese comando. Sudo wget http, metemos la URI, libre.org linux secrets named. Bueno, aquí antes de esto lo mejor es posicionarnos en la raíz para que tome la ruta absoluta. Entonces vamos a dirigirnos a la raíz, limpiamos y ahora sí podemos hacer uso de ese comando. www.alcancelibre.org linux secrets named.conf -o para que abra el archivo y lo pegue ahí directamente, y vamos a pegarlo en el directorio etc directamente y vamos a llamarlo named.conf. Ahí está descargando, efectivamente lo ha descargado. Vamos a verificar que se encuentra en el directorio cd/etc. Vamos a verificar que se encuentra ahí. Bueno, en etc, en el directorio etc encontramos muchas librerías, muchas cuestiones del sistema. Entonces vamos a darle un ls-c y vamos a buscar directamente el dm.conf. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Entonces podremos buscar con ls name.conf. Ahí lo vemos que se ha encontrado. Entonces podemos proceder a insertar el siguiente comando. El siguiente comando es, bueno, el siguiente comando es hacer una copia de seguridad. Esto es una muy buena práctica para, en caso de que se haga una mala configuración en el name.conf, obtener un archivo original. Entonces vamos a copiar el name.conf, vamos a hacer una copia de esa configuración por si acaso.
Entonces vamos a copiar el namer.conf. Ahí vemos que no es necesario obtener toda la ruta porque ya estamos dentro del directorio. Y vamos a copiar el archivo namer.conf y vamos a cambiarle el nombre a punto original. Listo, ya se ha copiado. El siguiente paso es otorgar permisos a los grupos root y namer. Entonces sudo chown root namer.conf. Listo, ya se ha otorgado permiso y lo mismo, permisos de lectura y escritura. Entonces vamos un momento acá, sudo chmod 640, permiso de lectura y escritura, a namer.conf. Listo, ya hemos hecho. Y vamos a abrir ese archivo de configuración para mirar qué tenemos dentro. Listo. Vemos que aquí está la parte más importante de esta exposición y del tutorial del libro, porque aquí tenemos varios aspectos importantes. Aquí vemos que hay una parte que se llama forwarders. Eso me permite al acceso a distintas partes de distintos servidores de parte de internet. La parte que dice forward first, es decir, forward first, eso me quiere decir que puede otorgar permiso a cualquier petición que se encuentre. Bueno, entonces la siguiente parte, aquí tenemos DNSSEC, o sea, la seguridad está activa, enable, la validación está activa y el look aside está automático, que son los valores por defecto. Aquí tenemos otra parte importante que se llama view local y view public. Ese view local son todos los accesos que se pueden y acceder mediante servidores locales. Entonces vemos que solo tenemos unos match clients, es decir, solo a través de esas direcciones IP, por decirlo así, podemos acceder a la vista local. Y tenemos abajo la vista pública. En la vista pública es donde nosotros configuramos las zonas las cuales nos podrán acceder a nuestro servidor DNS. Bueno, entonces ya habiendo explicado un poco qué tenemos en este archivo de configuración, vamos a salirnos y seguir con la práctica. Bueno, lo siguiente es un screen de lo que acabamos de ver directamente en el servidor, lo que les venía explicando, los forwarders y los DNSSEC, la seguridad del servidor del DNS. Y aquí vemos que se resaltan estas direcciones IP, es decir, estamos accediendo, podemos acceder desde distintas direcciones IP desde que se encuentran registradas en este aspecto. Sí, antes de seguir explicando un poco, decir que es un servidor maestro y un servidor esclavo. Un servidor maestro es el servidor que controla todo. Por decirlo así, es la zona donde se manejan todos los espacios de nombres de la base de datos, como había explicado el compañero Useche. El servidor es una base de datos que maneja todos los nombres, entonces el servidor maestro se encarga de ello, de manejar o de manipular todos esos nombres para dar acceso al servidor DNS. Servidores esclavos, pues como su nombre lo dice, son esclavos del servidor maestro, es decir, son un conjunto de servidores que son copias del servidor maestro. Y al momento de actualizar y hacer cambios en el servidor maestro, estos cambios se pasarán al servidor esclavo. La siguiente práctica veremos, aquí vemos en este screen, vemos en este screen los forwarders, que es extremadamente importante, y las zonas que se registran para poder hacer uso a ellas en nuestro servidor DNS. Vemos que aquí en el ejemplo se han añadido dos zonas, una red local y una dirección IP de una dirección que es de ARPA. Es decir, es una dirección normal. Y vemos aquí unas cuestiones muy importantes. Dice el tipo de servidor al cual se accede, es decir, es de tipo maestro, es un servidor maestro. Tenemos el file desde donde se accede y el allow update, es decir, ¿se puede actualizar? No, entonces tenemos que no se puede actualizar.
Para mayor seguridad, más adelante veremos que aquí se agregan como dos líneas más para darle un poco más de seguridad al servidor DNS. En el segundo screen tenemos un servidor de tipo master también, un servidor maestro, lo mismo. Pero ahora vemos aquí lo siguiente, lo que les había comentado. Aquí vemos una nueva línea que se llama Allow Transfer, es decir, permitir transferencias, y aquí se le da una capa más de seguridad al servidor DNS. En esta parte se añaden todas las direcciones IP a las cuales eh, se puede acceder desde una vista pública a nuestro servidor DNS. Se debe configurar la zona porque es necesario decidir a qué zona pertenece ese servidor esclavo y asignarle las direcciones IP desde las cuales voy a hacer transferencia de datos. Muy importante esto tener en cuenta. Bueno, aquí como había mencionado la seguridad adicional, tenemos en la vista pública lo mismo. Aquí tenemos un poco más especificado los permisos de transferencia a las siguientes direcciones IP. Estos son puros ejemplos, no es necesario hacerlo. Lo mismo. Pero aquí al lado derecho vemos la configuración de un servidor esclavo para que tenga los mismos, recordemos que un servidor esclavo es una copia del servidor maestro, entonces se debe especificar que es un servidor de tipo slave, es decir, un servidor esclavo. Y dice que tiene masters, o sea, que está relacionado a un servidor maestro a través de esa IP. Y puede permitir transferencia, al igual que el servidor maestro, a través de unas direcciones IP. Se especifica en la vista pública y en la vista local para ser accedidos, que es lo que tenemos al lado izquierdo, pero en este caso es de tipo slave, es de tipo esclavo. Entonces podemos proseguir con la explicación. Bueno, aquí es necesario iniciar servicios para poder hacer uso del servidor DNS. Entonces vamos a activar lo que acabamos de crear, Start Named. Bueno, entonces vamos a poner el comando sudo systemctl start named. Iniciamos el grupo named systemctl sudo ctl y activamos el grupo enable named. Listo, se ha sincronizado y se ha convertido en un servicio. Entonces, como ya hemos hecho la configuración de nuestro servidor DNS, entonces ya podemos hacer un host o podemos intentar conectarnos a una dirección DNS o a una dirección IP. Entonces, como ya ha comentado el compañero Seche, host es una herramienta, es un comando que nos permite hacer una conexión. Vamos a conectarnos directamente con el DNS de Google. Como vemos, se ha hecho una conexión al DNS de Google a través de la dirección 172.217.173.36. Es decir, la configuración ha sido correcta y tenemos ya corriendo el grupo named y está activo. Prosigamos con la exposición. Bueno, aquí hay una parte interesante que se añade una seguridad adicional. Se añade una seguridad adicional a nuestro servidor DNS. Bueno, aquí para hacer algo práctico vamos a poner en práctica lo que vimos anteriormente. Antes de poner en práctica estos comandos de seguridad adicional, veremos lo que se va a producir. Bueno, vamos a acceder a nuestro archivo de configuración. Entonces, sudo nano named.conf, nuestro archivo de configuración. Ahí estamos en nuestro archivo de configuración y vamos a hacer lo siguiente, vamos a editar un poco. Entonces vamos a añadir una zona para hacer un poco práctico, una zona de vista pública. Podemos hacerlo local para que sea directamente en el servidor. Bien, les vamos a agregar una nueva zona. Aquí puede ir cualquier, bueno, obviamente como esto es una base de datos de dominios, de nombres de dominio, entonces aquí es necesario que este dominio haya sido registrado previamente. Esto me permite realizar los comandos que tenemos anteriormente para darle mayor seguridad y generar llaves de acceso. Entonces vamos a crear mi dominio.origen
de las tabulaciones. Vamos a decir que es de tipo maestro, solo vamos a trabajar con servidores de tipo maestro para no alargar más la exposición. Vamos a configurar un servidor de tipo maestro. Vamos a decir el acceso, es decir, recordemos que anteriormente en el directorio var configuramos ¿un qué? Un directorio que era named y ahí se mencionaba en named.k. En ese named.k se agregan las zonas. Entonces vamos a añadir una zona. Vamos a decir que se va a llamar mi dominio, dominio.org.zone. La extensión .zone me dice que es una zona que se está registrando. Vamos a alojar actualizaciones, vamos a decirle que no, para mayor seguridad. ¿Vale? Y vamos a permitir transferencias. Vamos a no olvidarnos mucho del ejemplo que aparece en el libro, entonces vamos a copiar esas direcciones IP que tenemos ahí. Vamos a decir 192.168.1.11. Es decir, van a ser accedidos a través de esas direcciones IP. 192.168.1.12. Y cerramos con punto y coma. Listo, ya hemos agregado una zona para especificar la parte práctica. Entonces vamos a guardar los cambios, le decimos que sí y ya se ha guardado. Entonces, como ya hemos hecho este paso de agregar una zona, esta zona que vemos acá es de tipo esclavo. Solo vamos a trabajar con tipo master o tipo servidor primario, también se le dice. Entonces vamos a añadir la seguridad adicional. Como ya hemos creado el dominio, entonces vamos a insertar los comandos. El primer comando es necesario, pues, para dar seguridad adicional, crear un usuario. Entonces vamos a crear un usuario que se llame named, igual que el grupo, y vamos a decirle que se añada a ese grupo. Entonces user sudo. Vamos a pero primero a devolvernos a la raíz para mayor comprensión. Y vamos a decir sudo user añadir usuario. -g me permite añadirle al grupo el nombre del grupo y el nombre del usuario. Ya se añadió. Ahora, esta parte es la parte interesante donde se agregan las, las llaves o el encriptado. Bueno, en el tutorial, si ustedes se remiten al libro, en el libro se hace uso de un algoritmo encriptado que se llama MD5. Pues he intentado con ese comando, pero ese comando me sale de précates donde dice que es obsoleto, que no se encuentra. Entonces vamos a hacer uso del algoritmo encriptado RSA SHA-512 por cuestiones de práctica. Ya depende de cada quien cómo configura su encriptado. Vamos a crear un DNSSEC keygen -a que nos dice qué tipo de encriptado va a ser. Vamos a hacer un RSA SHA-512 y -b los bytes de encriptado. Entonces se van a usar 2048 bytes. -n para añadir y la zona. Y vamos a decir que la zona va a ser lo que acabamos de configuración en nuestro named.conf. Entonces mi dominio.org. Bueno, como vemos aquí ya se ha creado, se ha generado un par de llaves y con eso podemos añadir permisos de lectura y de escritura. No vamos a limpiar la consola porque necesitamos ese KMI. Esa K al inicio me quiere decir que es una llave. Entonces vamos a darle un permiso de tipo 400 a esa llave. Entonces vamos a copiar la llave KMI dominio.org más 010 más 1986 3. Punto asterisco. Es muy importante el punto asterisco. Ahí ya se ha añadido un permiso 400 a esa llave. Bueno, ahora vamos a añadir ese permiso y esa llave al usuario named. ¿De qué forma? A través del comando sudo chown, el grupo y el usuario al cual voy a añadir esa llave. Entonces lo mismo, volvemos a copiar esa llave. KMI dominio.org más 010 más 19.86.3. Punto asterisco. Se ha añadido la llave a ese usuario.
Limpiamos ahora sí la consola y vamos a ir un momento a el directorio var, el directorio que creamos anteriormente. Entonces vamos a ir cd var named data. Perdón, aquí toca crear un nuevo directorio directamente en ese mismo directorio que creamos anteriormente. Entonces vamos a decir que vamos a movernos a named y vamos a crear un nuevo directorio mkdir y creamos el directorio data. Vamos a pasarnos al directorio data y vamos a devolvernos a donde estamos para poder mover esa llave a este directorio de configuración de nombres. Entonces vamos a devolvernos cd y vamos a movernos a etc y vamos a mover esa llave sudo mv para mover la llave que teníamos anteriormente. Y la llave que teníamos anteriormente la vamos a mover allá directamente. Esperen, si no me acuerdo, kmi, mi dominio.org, punto más 010, punto, no recuerdo el otro en este momento. Bueno, como he dicho, para finalizar esto, tenemos que mover esa llave a la carpeta que hemos creado en var. En el directorio named creamos un nuevo directorio que se llama data y ahí vamos a guardar esa llave que generamos. La llave generalmente en todos los servidores se genera en la raíz o dependiendo en donde nos encontremos. Pero vamos a echar una revisadita antes en donde la tenemos y ver algo curioso. ¿Qué pasa con las llaves? Bueno, entonces vamos a decir ls-l para mirar. Como vemos, aquí tenemos las llaves que hemos creado. Permiso solo de lectura. Muy necesario eso. Las llaves solo tienen permiso de lectura. En este caso, vemos que se han creado dos llaves y yo solo he introducido un comando para crear una. ¿Qué pasa? Que se crea una llave pública y una llave privada. La llave pública y la llave privada son exactamente la misma. Ya por debajo, a nivel de bits, de bytes, perdón, se maneja el encriptado que usamos, que fue el SHA-512, y ahí es donde al momento de hacer conexiones o acceder a los DNS, se maneja una llave pública por la cual se accede y esa llave pública se compara con la llave privada. Y así podemos obtener las conexiones. Bueno, entonces como vemos que aquí tenemos ya la llave localizada, entonces vamos a proceder a introducir el último comando de la práctica. El último comando que nos dice el tutorial del libro. Que por cierto tocó modificar un poco porque hay unos comandos que están de precat, como estos últimos comandos que estamos introduciendo. Entonces vamos a introducir el último comando que tenemos, entonces vamos a mover la llave. Sudo mv, la llave, vamos a decir kmi, punto. Aquí es donde viene el punto asterisco, porque no había entendido un poco, el asterisco me mueve esas dos llaves para poder tener acceso a la llave pública y privada y hacer esas comparaciones. Por eso es punto asterisco, es una expresión regular. Entonces obtenemos las dos llaves y las movemos a la carpeta, al directorio var, directorio named y al directorio data. Como vemos, ya se ha movido la llave. Entonces vamos a verificar que las llaves se encuentran en esa carpeta. Y con esto hemos terminado la exposición en cuanto a configuración de DNS, de servidores DNS. En caso de un ataque de DOS, un ataque de negación de servicios, por lo general lo que se hace es entrar a la configuración del servidor y manejar transferencias de este modo. Esta es una de las formas adecuadas para manejar transferencias solo de ciertas direcciones IP. Por lo general estas direcciones IP se manejan aquí en la parte pública, se agregan en la zona pública y desde ahí se comienzan a cortar las direcciones IP para solventar ese tipo de ataques y evitar que se sigan haciendo peticiones a través de IP distintas a las que se han configurado. Entonces, ya habiendo dicho eso, ya podemos dar por concluido
El tema de configuración, vamos a hacer por último una conexión directamente por el comando host al DNS de Google y vemos que sigue funcionando exactamente igual. Bueno, muy buenas tardes. Les voy a hablar sobre el servicio de DNSSEC, que es como tal otro protocolo de seguridad para el protocolo de DNS. Voy a hablar sobre el tema de lo que es la definición, cómo es la configuración del DNSSEC en zonas estáticas y en zonas dinámicas. Listo. Para el tema de la definición, entonces, el DNSSEC o extensiones para el sistema de nombres de dominio es un conjunto de especificaciones creados por la IETF, Grupo de Trabajos de Ingeniería de Internet. ¿Cuál era el objetivo o con qué fue creado para garantizar? Se creó con el objetivo de garantizar cierto tipo de información proporcionada a través del protocolo DNS, a través de un conjunto de extensiones que proporcionan a los clientes DNS. Voy a poner un simple ejemplo de cómo funciona este protocolo de seguridad o ante qué casos protege nuestro dominio. Principalmente protege ante casos de ataques de suplantación de DNS o secuestro de DNS. ¿Estos ataques en qué consisten? En que un atacante, una persona que logró vulnerar nuestro dominio de DNS, hace que reenvíe, cuando yo entré a la IP o a la dirección de mi dominio, me reenvía una dirección incorrecta, que es una IP que creó el atacante, en el cual va a ser idéntica a la página en la que yo estoy entrando, o para que no note la diferencia. Entonces, en estas páginas suele haber o hay distribuido un malware para obtener o recopilar la información del usuario que está entrando a través de la dirección. ¿Cómo hacen esto? Digamos que estoy buscando o voy a la dirección que es sobre un inicio de sesión, entonces me redirige al malware que creó el atacante, que va a ser idénticamente el mismo formulario de sesión y yo voy a poner mis datos. Luego de que los ponga, me va a volver a reenviar a la página como tal, ahora sí, la página que está buscando la oficial, y ya él va a obtener los datos porque yo ya envié la petición, entonces él ya va a obtener mi dirección de correo y mi contraseña para poder acceder a mi cuenta fácilmente y poder obtener lo que esté buscando el atacante. DNSSEC protege ante estos casos, que evita que haya suplantación de DNS o secuestro de DNS. Listo. Antes de hablar de cómo se configura en zonas dinámicas o estáticas el DNSSEC, hay que hablar sobre el servicio HaveGet. Este servicio lo que nos facilita es la creación de la generación o creación de las firmas digitales. Sin este servicio, normalmente la generación de las firmas digitales demoraría muchísimo. Entonces se crea el primer comando, que es para entrar al servicio a través de Joom, y con Joom, es un gestor de paquetes, nos ayudaría a instalar lo que es HaveGet. Ya con esto podemos pasar al siguiente paso. Listo, voy a hablar sobre el tema de la configuración en zonas dinámicas. ¿Cómo se configura el DNSSEC en una zona dinámica? Primeramente, hay que generar las firmas o las firmas digitales a través, que son dos firmas, la ZSK y la KSK. Entonces, primeramente ejecuto el primer comando, que es para ir o crear en el directorio en el que se especifica un archivo.case y se va a ejecutar ese comando. Segundo, ejecuto el segundo comando, que es para generar la firma ZSK, que va a tener una capacidad de 2048 bits. Y el tercero para generar la firma KSK, que va a tener un almacenamiento de 4096 bits. Listo. Ahora se va a hacerlo el tema de la firma, la firma de la zona dinámica. Acá hay que tener mucho cuidado
porque las zonas dinámicas hay que tener cuidado con el tema de la congelación y la descongelación de la misma zona. Porque si no se descongela no se va a aplicar bien lo que vamos a... Las configuraciones no se van a aplicar bien. Hay que tener cuidado con este detalle. Entonces el primer comando es para poder congelar nuestra zona dinámica, para poder aplicar el segundo comando, que es añadir el contenido de las firmas a los archivos .key en los directorios que se especifican. Entonces se agregan las firmas de los anteriores que se crearon hace un momento y se agrega al contenido de esos archivos. Después aplico el tercer comando que es para descongelar nuestra zona dinámica y siga funcionando. Acá ya empieza el tema de la firma digital que va a tener el usuario para administrar la zona dinámica. Entonces con el primer comando voy a generar lo que es la firma de nuestro usuario que administra la zona dinámica y con un comando .cat, con el comando cat voy a poder observar esta firma digital. Entonces, con el segundo comando voy a poder editar el archivo .key que se especifica en esta dirección y voy a eh, agregar la firma digital del usuario a este archivo, como se especifica en la tercera parte. En la tercera línea aquí dice secret y entre comillas está la firma digital, que sería un ejemplo de cómo sería la firma digital del usuario que va a administrar la zona dinámica. Ya en esta parte se configura lo que es el tema de las lecturas y escrituras que va a poder generar al archivo .case. Con este comando, el primer comando, lo que hace es que solo el usuario va a poder tener lectura y escritura a este archivo, en este directorio, eh, de lectura solo para el grupo y de ninguna para otros. Con el segundo comando, lo que hago es cambiar de pertenencia este directorio, el directorio, a un grupo named. Luego, entonces, con Vim, edito el archivo named, para agregar el dominio a la configuración y así la firma ya quede dentro del dominio. Y por último, reinicio el servicio named. Listo. Ahora voy a hablar sobre la configuración del DNSSEC en una zona estática. La configuración en una zona estática es muy similar a como es en una zona dinámica. También hay que establecerlo del servicio del HeavyGet. Eh, Acá lo único que cambia es el tema de las firmas digitales. Las firmas que se mencionaron al comienzo de la zona dinámica, que fue la ZSK y la KSK. Entonces, con el primer comando voy a generar las firmas digitales. Voy a poder abrir el archivo. Abro el archivo en el directorio que está. Creo las firmas digitales y después hago los mismos procedimientos que hice en la zona dinámica, que es para el tema del usuario, y después editar el archivo named.conf para poder editar el archivo y poder cambiar el dominio con la firma del usuario. Listo. Ya después de haber configurado DNSSEC tanto en una zona dinámica como en una zona estática, como haya sido el caso, se hace una comprobación, que es el siguiente, el comando que ven en pantalla. Este comando lo que hace es comprobar que nuestro DNSSEC esté funcionando en el dominio, que es donde está dominio.com, ese va a ser el dominio de nosotros, esté funcionando en ese dominio. De esa manera compruebo tanto si es una zona dinámica o una zona estática, compruebo que esté funcionando mi protocolo de seguridad DNSSEC. Bueno, continuamos con la instalación y configuración en el Power DNS. Bueno, vamos a hablar de qué es el Power DNS. Es un servidor DNS autoritativo escrito en C++ y distribuido por licencia de GNU Linux. Soporta todos los sistemas operativos tipo POXI. Cabe aclarar que también soporta múltiples motores de bases de datos. También tiene una interfaz que es PowerAdmin, que es una interfaz tipo HTTP.
la cual es una herramienta que nos puede facilitar la configuración de nuestro DNS. Joom son un gestor de paquetes de datos. Y luego tenemos los protocolos, el TPC, que es protocolo de control de transmisión, y UDP, protocolo de datagrama de usuarios. Un datagrama es un paquete de datos, por así decirlo de manera sencilla y simple. Ahí tenemos los dos protocolos y podemos ver cómo les funcionan. Bueno, el shortwall es una herramienta de alta configuración para la red. Regula los paquetes de entrada y de salida de la computadora. Se puede decir por así que es un cortafuegos. El iptables es un programa de utilidad de espacio de usuario que permite a un administrador de sistema para configurar las tablas proporcionadas por el cortafuegos del kernel de Linux. Esto pues, nos va a facilitar visualizar toda la información que necesitamos configurar para nuestro DNS. Bueno, posteriormente a haber descargado estos paquetes, vamos a examinarlos con el siguiente comando y debe mostrarnos algo similar a esto. Ya que hayamos confirmado que nos salió algo similar a esto, o esto en su defecto, vamos a ejecutar para instalar estos paquetes. Siguiendo posteriormente con las modificaciones necesarias para empezar con nuestra configuración del Power DNS. Para ello vamos a primero hablar del servicio iptables, segundo del shortwall y tercero el firewall. Bueno, para empezar con los iptables vamos a ejecutar el siguiente código, estas dos líneas. Posteriormente vamos a guardar los cambios con el código, la línea de código que está a la izquierda y después vamos a reiniciar el servicio con la línea que está a la derecha. Vamos a proseguir con el shortwall. Para ello vamos a editar los siguientes archivos. Para ingresar a ellos vamos a usar el siguiente comando. Debe pues, quedarnos de esta manera. Y vamos a aplicar los cambios reiniciando el servicio. Siguiendo con el firewall, vamos a ejecutar igualmente como fue con el shortwall estos dos comandos y posteriormente vamos a aplicar los cambios reiniciando el servicio del firewall. Bueno, procedimientos. Vamos a primeramente desactivar el bind como previamente se mostró y vamos a crear la base de datos. Para ello vamos a acceder al intérprete con el siguiente comando. Vamos a crear la base de datos que en nuestro caso se va a llamar PowerDNS y vamos a otorgar los permisos, todos los permisos al usuario que prefiera con la contraseña que prefiere. Aquí pues estamos pues dándole los permisos a nuestro usuario en nuestra base de datos con la contraseña. Y para último salimos. Para poder usar nuestro PowerDNS vamos a ejecutar lo siguiente comando para crear los esquemas requeridos y que nuestro PowerDNS pueda usar la base de datos. Bueno, ahora sí vamos a configurar nuestro PowerDNS. Para ello vamos a abrir el siguiente archivo y vamos a configurarlo de esta manera. Definiendo que nuestro motor de búsqueda, definiendo nuestro usuario, definiendo nuestra contraseña y el nombre de nuestra base de datos. Posterior a esto vamos a usar el siguiente comando para marcar nuestro servidor maestro y nuestros servidores esclavos.
como vemos acá. Igualmente, pues se pueden agregar más servidores esclavos con el comando que apareció ahí. Y por último, vamos a requerir esta IP para hacer consultas recursivas. Después de esto vamos a añadir allow recursion, usando como valor una dirección IP o segmento de red o una lista separada por comas de todos los segmentos de red que tendrán permitido hacer consultas recursivas a través de PowerDNS. Como medida de seguridad, conviene ocultar la versión PowerDNS y guarde los cambios y cierre el editor de texto. Vamos a añadir el servicio PDNS al arranque del sistema. Vamos a ya los siguientes comandos aplican para Aldos, CentOS 6 o Red Hat Enterprise Linux 6. De igual manera, para el CentOS 7 o Red Hat Enterprise Linux 7 sería el siguiente comando. Cabe aclarar que es importante saber nuestra versión porque, pues, como pueden ver, utilizan diferentes comandos. Vamos a iniciar el servicio PDNS ejecutando para los CentOS 6 y el Red Hat Enterprise Linux 6 y para las versiones 7 de los mismos, el siguiente. Para verificar que nuestro servicio está funcionando, vamos a usar este comando. Y ese comando nos debe dar una respuesta tal que así. Bueno, ahora vamos a configurar nuestro servidor esclavo. Para ello vamos a editar nuevamente el siguiente archivo. Vamos a localizar el slave. Nos dicen que está en la línea 343 normalmente. Vamos a descomentar y cambiar el valor por yes. Así. Y nuevamente vamos a aplicar los cambios reiniciando el servicio PDNS. La migración de zonas bin a PowerDNS se puede hacer fácilmente copiando este archivo a el directorio de trabajo actual. Vamos a editar el archivo named que acabas de crear y el archivo nos debe quedar con la configuración básica y la configuración de zonas a migrar. Por ejemplo, esta imagen que tenemos acá nos puede mostrar cómo debe quedar. Terminado esto, vamos a ejecutar este comando, lo cual nos debe devolver una salida tal que así. Y vamos a ejecutar para importarlas en PowerDNS. Recordamos que nuestra base de datos es PowerDNS, igual que nuestro usuario. Por último, vamos a configurar nuestro DNSSEC. SEC. PowerDNS permite configurar fácilmente esta opción. Vamos a cargar primero los esquemas de nuestra base de datos. Vamos a editar el siguiente archivo. Vamos a añadir la opción MySQL-DNSSEC, como lo muestra la imagen. Y por último vamos a aplicar reiniciando los servicios. Aquí este es el comando para el CentOS o Red Hat 6 y el otro es para el CentOS 7 o Red Hat 7. Por último, vamos a ejecutar el siguiente comando para asegurarnos que las zonas están libres de errores y nos debe salir algo tal que así. Posteriormente, vamos a ejecutar lo siguiente para configurar el DNSSEC en una zona existente. La salida debe ser esta. Y vamos a recalcular los campos correspondientes al ordenamiento de nombres y autenticación, ejecutando lo siguiente y nos debe dar un resultado así.
Bueno, esta fue la instalación, configuración de DNS y por último, pues añadiendo la de DNSSEC.